de perseguidor a apóstol. Pablo fue bautizado por Ananías en el río que pasa cerca de Damasco. Se fortaleció mediante el alimento e inmediatamente comenzó a predicar a Jesús a los creyentes de la ciudad, a los mismos para cuya destrucción había salido de Jerusalén. También enseñó en las sinagogas que el Jesús que había sido enviado a la muerte era ciertamente el Hijo de Dios. Sus argumentos, basados en las profecías, eran tan concluyentes y sus esfuerzos contaban de tal modo con el poder de Dios que los judíos opositores se confundieron y no pudieron responderle. La educación rabínica y farisea de Pablo debía ser empleada entonces en beneficio de la predicación del Evangelio y para sostener la causa que antes se había esforzado en destruir. Los judíos quedaron totalmente sorprendidos y confundidos ante la conversión de Pablo. Estaban perfectamente al tanto del puesto que ocupaba en Jerusalén y sabían cuál era el principal motivo de su viaje a Damasco y que habían sido comisionado por el sumo sacerdote que lo había autorizado para prender a los creyentes en Jesús con el fin de enviarlos detenidos a Jerusalén. No obstante, ahora lo veían predicando el Evangelio de Cristo, fortaleciendo a los que eran sus discípulos y ganando constantemente nuevos conversos a la fe que una vez había tenido que sufrir su fiera oposición. Pablo demostró a todos los que lo escuchaban que su cambio de fe no era el fruto del impulso ni el fanatismo, sino que se basaba en evidencias incontestables. Mientras trabajaba en las sinagogas, su fe se fortaleció. Su celo en sostener que Jesús era el Hijo de Dios aumentó frente a la fiera oposición de los judíos. No podía permanecer por más tiempo en Damasco, porque después que éstos se recuperaron de la sorpresa que le produjeron su maravillosa conversión y sus labores subsiguientes, se apartaron resueltamente de las aplastantes evidencias que les presentaba en favor de la doctrina de Cristo. Su asombro frente a la conversión de Pablo se transformó en un intenso odio semejante al que habían manifestado en contra de Jesús. La vida de Pablo estaba en peligro y recibió una comunicación en el sentido de salir de Damasco por un tiempo. Se fue a Arabia y allí, en medio de una relativa soledad, tuvo amplia oportunidad de ponerse en comunión con Dios y dedicarse a la contemplación. Quería estar solo con el Señor para escudriñar su propio corazón, profundizar su arrepentimiento y prepararse mediante la oración y el estudio para dedicarse a esa tarea que le parecía demasiado grande y demasiado importante para que él la llevara a cabo. Era un apóstol no elegido por los hombres, sino por Dios, y su obra claramente establecida consistía en trabajar en favor de los gentiles. Mientras estuvo en Arabia, no se puso en comunicación con los apóstoles. Buscó a Dios fervorosamente, con todo su corazón, decidido a no descansar hasta tener la certidumbre de que su arrepentimiento había sido aceptado y que había sido perdonado su enorme pecado. No iba a abandonar el conflicto hasta tener la seguridad de que Jesús estaría con él en su futuro ministerio. Siempre había de llevar en su cuerpo las señales de la gloria de Cristo, en sus ojos, que fueron enceguecidos por la luz celestial, y deseaba llevar con él constantemente la seguridad de la gracia sostenedora del Señor. Pablo se puso en íntima relación con el cielo, y Jesús comulgó con él, lo afirmó en la fe y le concedió su sabiduría y su gracia.